Hola amigos, estamos comenzando el segundo programa dedicado a la Bienal de Arquitectura del año 2019, en la 21 Bienal. Estamos en el programa de lo corriente y lo común. Y tenemos como invitados, nuestros grandes invitados dedicados al patrimonio, Francisco San Martín, arquitecto de la Universidad de Chile. Él es del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Pedro Narváez, él es del Centro Cultural de Patrimonio Matasur y también es COSOC, consejero de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Patrimonio. Del Patrimonio ¿Sí? Cultural. Del Patrimonio Cultural. Y tenemos a Patricio Bamondes, también del Centro Cultural Patrimonio Matasur, nuestros vecinos. ¿Quién tiene más cargos que yo? Aliados. También es COSOC del Servicio Nacional de Patrimonio. La Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con el nombre de Feria Libre de Arquitectura para activar un espacio que es de todos. Entre el 3 y el 27 de octubre, el barrio Franklin se transformará en el corazón cultural de Santiago, acercando la arquitectura a la ciudadanía con cerca de 400 actividades en nuestro queridísimo Matadero, en el Teatro Huemul y en el Persa Víctor Manuel. Vamos a comenzar con Francisco. Francisco, ¿qué es lo que trae al barrio esta Feria Libre de Arquitectura desde la mirada del Colegio de Arquitectos? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que está enmarcado también en las actividades que estamos haciendo como Comité de Patrimonio. De algún modo, estar atento a lo que está pasando en la ciudad y en la sociedad en general respecto a los cambios paradigmáticos que existen respecto al patrimonio. Mucho tiempo se vio el patrimonio como una cuestión bastante de élite, monumentalista, etcétera, y creemos que justamente esta Bienal lo que hace es invitar a una reflexión sobre la arquitectura, pero también sobre el patrimonio, sobre los barrios. Que uno pueda también ser consumidor de buena arquitectura, también en los barrios populares de Santiago y de las ciudades también de Chile en general. Y creo que ese foco, esa mirada, está muy en sintonía con el trabajo que estamos llevando a cabo en el Comité de Patrimonio, a propósito de muchas cosas que están actualmente dando vueltas, por ejemplo, la modificación de la ley de monumentos, ciertas acciones que han deteriorado el patrimonio arquitectónico, muy importante a nivel nacional, y una serie de otras acciones que estamos llevando a cabo. Entonces, esto yo creo que se enmarca súper bien en base a esa reflexión, y creemos que justamente el título de Lo Común y lo Corriente de esta Bienal invita a esa reflexión, a decir cuál es el patrimonio común, cuál es el patrimonio corriente, qué pasa, por ejemplo, con el patrimonio que tiene que ver con la vivienda, con el barrio, etc. Va un poco por ahí Dentro de esa mirada, ¿qué es lo común? Bueno, lo común, te voy a hablar a modo personal, pero me parece que lo común es muy interesante porque es una dimensión que está, digamos, dialogando entre el ámbito íntimo, individual o familiar, si se quiere, y el ámbito colectivo. Y ese común, que es un espacio quizás ambiguo y difuso, es donde se generan las relaciones de barrio, las relaciones, digamos, del vecino, del comercio a escala local y de todas las actividades que tienen que ver con esa, digamos, con esa escala, con esa dimensión. Entonces, me parece que lo común es un concepto muy antiguo, digamos. O sea, lo común, por ejemplo, el espacio del CITE es un espacio común, no un espacio público, porque está justamente dialogando entre lo privado y lo público, y creo que justamente con las problemáticas que hay hoy día en la ciudad y en la arquitectura, el concepto de lo común, como un concepto, digamos, que hay que rescatar y hay que ponerlo nuevamente en tensión, hay que ponerlo en tensión con los otros conceptos, creo que es muy interesante, no solo a nivel de arquitectura, como te digo, que justamente la Bienal creo que es un acierto plantear ese concepto, sino que también a nivel del patrimonio. ¿El patrimonio es público o es privado? Ahí tiene que ver con lo común. ¿Te fijas? El patrimonio, muchas veces hay un patrimonio que puede ser de propiedad privada, pero resulta que ese patrimonio contiene en sí valores y atributos patrimoniales con el cual nos identificamos como nación. Entonces, ¿el privado puede hacer lo que quiera con ese patrimonio? Seguramente nuestra Constitución lo va a amparar, pero probablemente en términos conceptuales y teóricos ese patrimonio debe ser protegido, ¿no es cierto? Y ese es un espacio que está, yo creo que es interesante esa ambigüedad que tiene el concepto de lo común, porque te posibilita, uno,
conectar lo público y lo privado, y otro, hacer una nueva dimensión, como una nueva dimensión del encuentro un poco más a una escala de barrio. Bueno, y este barrio que nos contiene tiene abundancia de lo público, ¿no? De ese espacio público donde se produce la alteridad de las personas, la conexión entre las personas, pero también trae dentro del concepto lo corriente. Y aquí también hay que hacer ir trabajando ese tema de lo común y lo corriente, porque a veces se entiende que es lo mismo, pero es algo diferente, ¿no? Lo corriente. Sí, a mí Sí, Claudio, adelante. yo quería dar también, bueno, me parece que la Bienal se haya fijado en este espacio, en estos espacios más distanciados de la cultura más institucional, me parece un tremendo acierto. Hay un ejercicio que está haciendo los organizadores, me parece que es súper valioso y además ¿cómo se llama? La palabra, el concepto, la reflexión que quieren hacer de lo común y corriente también me parece súper importante, porque pienso hoy día que si hablamos de lo común y corriente, hoy día la sociedad chilena, así como está, también podría ser un mall. Entonces, pero, y ahí ¿cómo se llama? La discusión de qué es más valioso patrimonialmente, barrio, ¿no? Claro. ¿Qué es lo distinto? ¿Cuál es la diferencia? Claro, eso me parece que se puede discutir y enfatizar, digamos, por qué estos barrios tienen tanto contenido patrimonial o tanto valor cultural que los distancia de ese común y corriente de un mall que hoy día ya está establecido, digamos, o sea, cuando la gente ocupa su tiempo libre y cuando se reúne en un lugar público ya... por lo menos mis compañeros de trabajo ya cuando ¿qué hiciste el fin de semana? Muchos dicen fui al mall y no fui al matadero o no fui al Persa Bio Bio, ¿cachai? Entonces me gusta la idea de enfrentar el común y corriente de lo, ¿cómo se llama? Desde la perspectiva del patrimonio y el común y corriente de esta sociedad neoliberal que hoy día existe, digamos. Claro, llegar a entender por qué sigue siendo uno de los el principal barrio comercial de Chile, ¿no? El que tiene un mayor número de patentes. Pero también yo creo que hay que destacar dentro de esta discusión que se está generando en torno a la ley, no solo de patrimonio, sino que la ley de integridad urbana, qué rol juegan las comunidades. Y yo creo que Patricio podría darnos una visión particular de lo que es el patrimonio inmaterial, ¿no? Que lo llevan las comunidades. Bueno, escuchando las opiniones, yo creo que en el fondo aquí hay una serie de visiones que son bien particulares. La verdad que me llama la atención y me parece súper bonito que esta Bienal de Arquitectura tome estos temas. Primero porque creo que los espacios, como decía Francisco, que son comunes, la gente los construye de acuerdo a sus necesidades, no los construye con maquetas hechas previamente traídas desde X parte o con ciertas teorías, sino que se hacen de acuerdo a sus necesidades, como lo que pasa con el Persa del Biobío, como lo que pasa también con el mercado Franklin, se va construyendo cotidianamente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los materiales, de acuerdo a las realidades individuales de cada comerciante, de cada persona del barrio. Y obviamente ahí uno empieza como a rescatar y a mirar y a ver que detrás de cada puesto, de cada lógica, de cada quehacer y de cada producto que se vende, hay patrimonio inmaterial. O sea, de hecho, tenemos muy cerca a una persona que proviene de una familia con una gran tradición de venta de aceituna, de frutos secos, que lo estoy mirando a los ojos, y por lo tanto, ahí hay una tradición que tiene que ver con lo que es el patrimonio inmaterial, y que de alguna manera u otra la arquitectura no tiene la obligación, pero sí tiene de alguna manera u otra que generar una mirada hacia allá. O sea, hacia la necesidad directa de las personas más allá de los moldes que se puedan generar. Yo entiendo, por ejemplo, que el pasillo, no sé, pues, del mercado de Franklin son angostos, hay que a lo mejor engancharlos para que sean más cómodos, pero no hay que quitarle esa cosa de pasillo, no hay que quitarle esa cosa, porque ahí está la vida del mercado.
O sea, a veces uno, me acuerdo que hace unos años atrás nosotros sacamos un número, en realidad no sacamos más, de un boletín, y en ese boletín escribimos una crónica relacionada con el mercado Franklin, y que mirábamos a simple vista y veíamos la arquitectura tapada por los puestos, por todos los puestos que están en la calle, y su arquitectura no se alcanza a notar. Y claro, uno dice, aquí necesita la mano y la intervención de un arquitecto, pero no para desarmarlo, sino que para readecuar este espacio. Y ahí hay una identidad propia de los puestos que tienen su ruedita, que tienen su estilo, su forma, y que en realidad probablemente hay que darle eh, una mejor arquitectura, por decirlo de alguna manera, mejor construcción de carros, pero no perder los carros. O sea, ahí hay una vida que se ha dado durante años. Y los mismos negocios, o sea, uno entra a los negocios y dice, este negocio, no sé, tiene un olor rico, un olor distinto, y eso es patrimonio inmaterial, o sea, y obviamente desde una mirada de una bienal, yo creo que todos esos elementos son los que juegan fuerte, o sea, un arquitecto construye para la gente, no construye para la empresa X, digamos, en este caso específico. Y si los anaqueles, en vez de miraran hacia adentro, miraran hacia afuera. También, claro, y ¿no? Yo creo que todo es posible, pero no, obviamente respetando, vehículos. claro, respetando a las personas, respetando el quehacer, el flujo humano, que obviamente tiene que ver con un patrimonio inmaterial. Hay mucho detalle que probablemente uno podría conversar un largo rato de eso, pero obviamente, a grosso modo, si hablamos de una vida de la arquitectura, es como una mirada hacia estos mercados. Hemos conversado en algún momento que estos lugares son ancestrales. Todo lo que está a la orilla del agua se convierte de alguna forma u otra en un flujo, en un movimiento de mercados, y por lo tanto el Zanjón de la Guada, que es un desagüe natural, que es ancestral, precolombino, por lo tanto hay un movimiento que se generó en algún momento y obviamente después con el matadero, con el mercado, con el Presa al Biobío, y todo eso se genera todo ese movimiento. Y por lo tanto hay un patrimonio inmaterial que está dando vuelta y que está en el ambiente y que yo creo que es necesario mirarlo. Yo creo que esta bienal es la oportunidad para tener esa visión. Francisco, ¿cuáles son las actividades y temáticas que trae el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos a la bienal? Bueno, obviamente va a haber un día específico para varias actividades que sean relacionadas con patrimonio. Entonces también hay que considerar que hay un día que es temático. Y nosotros estamos pensando en algunas actividades que creemos que son importantes de ponerlas públicamente en la Bienal, aprovechando esa plataforma, ese espacio y esa pausa también en la actividad disciplinar de la arquitectura. Y una de las actividades que creemos que es muy interesante y que de hecho ya está lanzada la convocatoria en las redes sociales del Comité de Patrimonio, pueden buscarlo en Instagram, en @comité.patrimonio, se llama Requiem por el Patrimonio. Esa actividad consiste en que toda la gente puede participar, puede mandar sus aportes de todo Chile, mandándonos cuáles son los edificios que ellos consideran que son patrimoniales que han desaparecido en los últimos 10 años. Eso que puede parecer como muy ingenuo, no lo es tanto, porque la verdad es que no tenemos un registro así tan claro de cuáles son los patrimonios que han desaparecido. Probablemente sí tenemos un registro del patrimonio oficial, del patrimonio protegido por la ley de monumentos, por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero no tenemos un registro del patrimonio que quizás la gente sí lo valora, pero que no está considerado como patrimonio oficial. Entonces esta actividad, de algún modo, es una invitación a la participación masiva, que la gente pueda mandar sus aportes con algún caso en particular de su ciudad o de su región, no solo acumular esa información y finalmente poder elaborar una cápsula audiovisual y proyectarla, por ejemplo, en algunos días en la Bienal. Y que pueda también circular también en las regiones, porque también hay que decirlo, esta Bienal no solo en Santiago, sino que también tiene expresiones en la región. Y creo que también es fundamental pensar en descentralizar y desconcentrar también la producción arquitectónica y la reflexión arquitectónica y urbana en este país, no solo en Santiago. Entonces, esta actividad está un poco invitando a eso, a la participación masiva y en todo el territorio. Dos, hacer una suerte de homenaje a este patrimonio perdido, pero en realidad el objetivo más profundo de esta actividad, más allá de la nostalgia del patrimonio desaparecido, tiene que ver con una denuncia, básicamente, ¿no? Hay patrimonio que está desapareciendo y eso no, digamos, no es solo llorar por el patrimonio, sino que es que algo está pasando. Hay una ley que quizás está obsoleta, hay ciertos intereses sospechosos que están haciendo desaparecer el patrimonio
con incendios que son de dudosa procedencia, hay ciertas acciones en la ciudad que de grandes infraestructuras que también está atentando contra él, y así una serie de cuestiones. Voy a poner un par de ejemplos. El caso de la Vía San Luis, por ejemplo. Es un patrimonio que tiene ciertas características, es un espacio de memoria, evidentemente, pero que de algún modo la ciudad, en las dimensiones que se está manejando hoy día y con los intereses que están de por medio, justamente tú tocabas el caso de la Ley de Integración Social y Urbana. Sí, seguramente eso es una expresión del modo de hacer ciudad hoy día se está haciendo en Chile. Y la desaparición de ese patrimonio que es la Vía San Luis, evidentemente está alineado frente a una visión de ciudad. Nosotros queremos hacer una reflexión diciendo, oye, es un patrimonio que fue incluso declarado por ley a nivel nacional. O sea, porque ya uno podría pensar de que quizá hay patrimonios que, bueno, no está protegido, está desvalido, pero resulta que aquí hay una acción del Estado que promulgó, ¿no es cierto?, un decreto en el que dice que ese edificio es monumento histórico, y resulta que ahora está absolutamente vulnerable y sobre todo por una presión de intereses que no están mirando, no está el foco en hacer mejor ciudad, sino que está el foco en hacer un mejor negocio. Y eso creo que la arquitectura se lo tiene que preguntar. Se lo tiene que preguntar. Esto también hay que decir lo que es la llamada de arquitectura y urbanismo. También se tiene que preguntar por la ciudad, por los espacios que está generando, por lo común, como planteaba en un comienzo, por el patrimonio, que es un legado cultural que debemos proteger y que tenemos que estar conscientes de él, porque requerimos para avanzar espacios de memoria, espacios en que nosotros nos conectemos a través de nuestra historia, a través de nuestra herencia cultural. Entonces, esa actividad creo que es muy, muy interesante. No sabemos lo que va a pasar, porque estamos todavía recibiendo casos y casos, así que eso también es interesante, que no es una actividad cerrada, sino que va a depender justamente de la gente. Nosotros, de hecho, tenemos un par de casos en la cabeza que podríamos ponerlo ahí, pero queremos esperar a que la gente también nos diga cuál es el patrimonio que ellos consideran que ha desaparecido. Porque seguramente hay patrimonio que puede ser muy oficial, pero quizás la gente no está tan relacionada con ese patrimonio. Quizás está muy mirado desde la elite, o está mirado desde la institucionalidad, pero quizás no desde el patrimonio más popular. Entonces eso yo creo que puede ser interesante. Y otra actividad que estamos todavía, digamos, desarrollando, no sabemos todavía si llegaremos a buen puerto, pero creo que sí, estamos bien avanzados, es que vamos a hacer un ciclo de charlas que el foco va a estar en la ciudad, el patrimonio y el arte urbano. Muchos de ustedes recordarán hace poco una polémica que hubo sobre el mural que está en el paso bajo a nivel de Santa Lucía. Ese mural que está en ese paso bajo nivel es un mural que claramente tiene condiciones de valor patrimonial, ¿ya? No está protegido todavía por ley, pero hay todo un proceso de patrimonialización, hay una solicitud al Consejo de Monumentos para que se declare patrimonio, y a la vez hay ciertas acciones de la Municipalidad de Santiago que quieren hacer una plataforma que conecte el Cerro Santa Lucía con la plaza que está aledaña. Entonces hay una discusión. ¿Es arte urbano? Ok. Es patrimonio también, pero está en la ciudad, y la ciudad se está transformando. Entonces queremos también plantear un ciclo de charlas que hablen de la tensión que existe entre patrimonio, arte urbano también entendido como, por ejemplo, sobre todo en este barrio, justamente lo pensamos por el contexto en el que está, como lo que está haciendo, por ejemplo, en el Persa Víctor Manuel, con una serie de acciones de muralismo y llamando a artistas urbanos bien connotados, que ¿es patrimonio o no es patrimonio? ¿Se puede transformar patrimonio en eso o no? El graffiti, por ejemplo, ¿es arte urbano? ¿Qué pasa si yo rayo un edificio patrimonial? Esa tensión creo que es interesante. Otro caso que también nos llamó a hacer esta actividad es del mural que estaba en Las Tarres. No sé si también se acuerdan, salió en los diarios, el mural que está en la esquina de Las Tarres con la calle Rosal, un mural que se había comprometido que se sacara en 6 meses y que se extendió más tiempo y que finalmente lo pintaron. La misma discusión, era arte urbano, pero está en un edificio patrimonial. ¿Qué pasa con esa tensión? Entonces esta actividad en realidad es un llamado a la discusión, al debate respecto a la ciudad, cómo se transforma, y el arte cómo se patrimonializa, o el arte cómo también atenta contra el patrimonio. ¿Te fijas? Como tiene una cuestión como una triple entrada, que creemos que puede ser interesante, y tenemos buenos invitados, no los voy a adelantar para que sea una sorpresa cuando aparezca la actividad, pero tenemos invitados bien interesantes para debatir sobre eso. ¿Van a estar los COSOC? Van a estar los COSOC, obviamente, van a estar debatiendo ahí.
Sí, falta. ¿cierto? En este Requiem del patrimonio, ¿ustedes visualizaron algún edificio que haya que haciendo la denuncia? Sí, Porque yo uno. empecemos a denunciar. Uy, ¿Sí? Yo uno. sí, El cine. El cine. Ujú. El Ahí está cine, uno. creo que el cine es un desastre que se haya convertido en un supermercado. Ese cine, si los muros hablaran, ¿cuántas relaciones de amor contarían? Y desamor. Y desamor. Y amor de todo tipo. Dentro del cine pasaba de todo, maravillosamente de todo. Y Bueno, el cine ese- Prat, ese- Cine Prat era ese, ¿no? Cine América. Cine América, no. No, pues el de El que acá, está el de aquí Prat. El Cine Prat. Cine Prat Y el era, Teatro sí. de la América. Sí, yo iba a decir el Cine América, pero Cine América, el pero Teatro está de bien, América, dale, ¿no? dale. O sea, hablando de acá de Sí, Franklin, de pero Franklin. bueno, Yo les estamos puedo decir otro, el restaurante San Remo. San Remo. San Claro, Remo, sí. murió, claro. Patrimonio O que sea, tiene no que- murió, o sea, Se transformó, se fue, sí, se acuicó. se aplicó. ¿Cómo hacemos, cómo llamamos a la comunidad y dónde tiene que escribir para hacer esta denuncia? Están las redes sociales, sobre todo en Instagram, @comité.patrimonio, Instagram, y el correo también, que es contacto @comitepatrimonio.cl. Son esos dos canales de información que tenemos hasta el momento. Y bueno, si tienen dudas y sugerencias, obviamente estamos súper llanos a responder y en el fondo a que se haga una interacción también entretenida con la gente. Sí, a mí me interesa el tema del, o sea, pienso que hay tiempo, ¿no? Sí. Sí, nos quedan 10 minutos de 10 minutos ya. conversación. Tengo con 9 estoy. Ah, No, perdiste 8. no, lo que quería decir es que es interesante la oportunidad, o sea, reunir a tantos arquitectos, tipos pensantes que están todo el día dándole vuelta al tema de vivir en ciudad y cómo hacer de eso con calidad de vida y eso. Y a mí me interesa saber, me gustaría que reflexionaran de cómo hacer de que las zonas típicas y los lugares patrimoniales sobrevivan en el tiempo, a la presión del movimiento, del crecimiento económico, de todo eso. Y tú, Francisco, mencionabas la ley ¿cómo se llama?, de integración social, que pone un poco, o no un poco, pone en riesgo esas protecciones que se lograron, que ustedes trabajaron en la zona típica de Mata Sur, y ahí ahí hay un riesgo inminente de perder esa protección, pero a la vez la protección en sí misma no ayuda a revivir el barrio. Entonces, esa reflexión sería interesante que se hiciera, que se profundizara en la Bienal y que nos dieran pistas de cómo dirigir nuestra visión al tema, porque lo podemos hacer desde la mirada más arquitectónica posible. No toquen las murallas, ¿sí? No toquen la ventana ni la Mírenlo 3 veces nomás porque 4 se gasta. Claro. Sí, no, que yo quería, a propósito de lo que dice Claudio, y un poco, bueno, mirando lo que plantea Francisco, el tema de la comunidad, como dijiste tú, yo creo que la comunidad es fundamental. El problema más grave que tenemos que hacer comunidad en este país es harta pega, y todos ustedes lo saben muy bien, entregamos los pulmones para que la cuestión funcione, y a veces la cuestión no funciona. Y obviamente la comunidad no se apropia de los espacios, no se apropia de su zona típica, no se apropia de sus casas. No logran entender la relación que existe entre la arquitectura física y entre lo que es el patrimonio inmaterial de sus vidas cotidianas como personas, digamos. O sea, no se logra encajar bien eso. Y yo creo que eso es un muy, muy lindo tema de conversación en relación a lo que es la arquitectura que nos rodea, cómo la usamos y cómo nos permite vivir de la manera que nosotros queremos vivir. O sea, yo creo que hablamos de los espacios públicos, de los espacios comunes. Hay espacios comunes dentro de las casas, digamos. Están los patios interiores. El otro día un chico arquitecto que esta comunidad hace patios interiores. Acá hay mucho patio interior. Y tristemente la comunidad no alcanza a entender la relación entre lo que es calidad de vida, arquitectura, zona típica, patrimonio, con su vida cotidiana. O sea, vivimos de puras nostalgias hasta altura en este país y vamos a seguir viviendo nostalgia si no nos ponemos las pilas y la comunidad no entiende eso.
obviamente que no, eso no se hace bajo decreto, se hace bajo conciencia, y eso es lo más difícil de lograr. O sea, bueno, esa es la gran invitación que está haciendo esta Bienal, para subrayar que el patrimonio no constituye solo edificios o monumentos, como decía Patricio, sino que los barrios con sus habitantes, rincones, relaciones y dinámicas. Y yo quería resaltar algo que tiene que ver también con el patrimonio, que no solo hay requiem para los edificios, sino que también hay requiem para la memoria, porque podemos seguir viendo edificios que están ahí, ¿no es cierto?, levantados, pero como dices tú, los habitantes han perdido la memoria porque no se ha transmitido esa memoria de los lugares. Nos pasa particularmente con lo que es el matadero. Todos hacen una relación, ¿no es cierto?, simbólica de lo que es el matadero, y la mayoría enfoca lo que es la entrada al mercado. Pero muy pocas personas entienden la complejidad del matadero cuando se faenan los animales. O sea, muy pocas personas reconocen desde el barrio donde estaban los pabellones, donde se mataban los vacunos, donde se mataban los cerdos, y mucha gente que nos visita también carece de esa memoria, Entre ¿no? paréntesis, hay un patrimonio que habitualmente lo pasamos por alto, que es el mismo Sanjón de la Guada, lo perdimos Así es, como, lo como perdimos. tal, lo metieron por abajo y se perdió. Y para los incas era una ciudad sagrada, y su principal afluente no era el Mapocho ni el Maipo, sino que era el Sanjón de la Guada, porque ahí estaba el altar que encontró Iván Torres, ¿no es cierto?, y que pudo Rubén Stepper decir, no, esto es un altar al agua. Entonces, como dices tú, hemos perdido también la memoria, y este requiem que estamos haciendo en la Bienal también va dirigido a eso, no solamente a lo que hablamos como soporte físico, sino que también como soporte cultural, que son la memoria de las personas. Bueno, estamos conversando con Francisco San Martín, arquitecto de la Universidad de Chile, del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, Claudio Narváez de Patrimonio Matasur, y Patricio Bahamonde. Para ir cerrando ya este segundo programa de lo común y lo corriente de la Bienal, ¿cuál es la invitación desde las comunidades y cuál es la invitación desde el colegio para vivir esta Bienal de la mejor forma? Sala, yo ya la di ya, de que reflexionen sobre cómo manejar los modos de vida en estos espacios patrimoniales, y que eso sea coherente con las necesidades de este país, digamos. Están presionando a que haya más construcción, más inmobiliaria, más edificios por las necesidades ¿cómo se llama?, de vivienda social. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convivimos entre el patrimonio y las necesidades de la sociedad, digamos? Eso. Yo creo que es importante poner el foco también, yo desde mi perspectiva como disciplinar, como arquitecto, que la Bienal lo que tiene que hacer es poner el foco en las personas, aunque suene también un poco ingenuo, pero la verdad es que la arquitectura no se hace para los arquitectos, ¿ya? Y lo que ha pasado, no siempre, pero digamos regularmente, lo que sucede es que en estas instancias donde los arquitectos se ponen a conversar, piensa la arquitectura para los arquitectos, para que los otros arquitectos digan que, oye, qué lindo tu edificio, qué lindo tu proyecto, qué lindo la ciudad, etc. Y no es el sentido de la arquitectura. O sea, la arquitectura tiene que estar en servicio a la sociedad, a la calidad de vida. Si que hay un edificio que es patrimonial de un piso y que resulta que genera una calidad bien importante, bueno, esa es una buena arquitectura, aunque sea una fachada continua y con una simplicidad impresionante, que no tenga un desarrollo tecnológico de última generación y un diseño formal, no sé, como muy acabado, es una buena arquitectura. Entonces creo que esa reflexión se puede hacer en esta instancia, porque estamos en un barrio que nos invita, el contexto nos invita a pensar eso como disciplina de arquitectura, y creo que el Colegio de Arquitectos es su foco, es hacer una buena arquitectura, y esa buena arquitectura significa que sea unos buenos espacios para la sociedad, para que tenga una calidad de vida, al servicio a hacer una buena ciudad, una ciudad vivible, una ciudad habitable, una ciudad caminable, una ciudad para los habitantes y no para el negocio o para otros intereses. Entonces yo creo que ese es el foco y la invitación también a todos a participar en esta Bienal, que creo que va a tener un programa muy amplio durante muchos días. Entonces creo que va a ser interesante cuando aparezca el programa, que va a ser, no sé si la próxima semana, poder ver
qué es lo que nos ofrece, porque creo que va a ser súper interesante, no solo para los arquitectos, insisto, sino que también para las comunidades que participan en la ciudad y para los que están interesados también en la arquitectura a nivel general. Patricio. No, yo creo que en el fondo se dijo todo. En realidad las comunidades y la arquitectura están juntas, nunca deberían estar separadas. La consulta y la mirada a la vida cotidiana es necesaria, hay que mirarla con lo que está pasando. Y obviamente también hay que mirar lo que va a pasar, por lo tanto hay que estar preparado para eso. ¿Y qué significa eso? Preparar los espacios y preparar las lógicas y los flujos de gente, digamos, para lo que viene. O sea, se nos acerca el arte aún más fuerte para el lado del pensamiento bio, por ejemplo, y eso hay que pensarlo y hay que tomarlo y hay que agradecerlo, y aparte de eso hay que también invitarlo en el contexto, no que descontextualicen, sino que en el contexto, porque el contexto no tiene por qué ser ni feo ni fome, porque ya no es feo ni fome, eso. Es vivo. Es vivo, es gente. Hay vida. Hay gente. Así que invitamos a todas las comunidades, a toda la ciudad, a asistir a la Bienal de Arquitectura del 3 al 27 de octubre. Vamos a tener más de 400 actividades y mucha gastronomía, mucha comida también. ¿En serio? Buena. Aprovechar para promocionar. Podrían todos más gorditos. Y recordar que la Feria Libre de Arquitectura tendrá un día entero dedicado al patrimonio, ¿no? Y bueno, y vamos a llamar a las comunidades también para que denuncien, se apropien, que vivan el patrimonio, que su memoria realmente se convierta en patrimonio. Bueno, eso pasa por la valoración. ¿Sí? Así que agradecerles que hayan asistido a este segundo programa de Lo Común y Lo Corriente, la Feria Libre de Arquitectura. Vamos a ver qué vendemos y qué compramos en esta gran feria, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la por la invitación. invitación.